Buenos días. Continuamos con la lectura del volumen 6 de Charlotte Mason. En esta ocasión nos toca el capítulo 9, que se llama El camino de la razón. También debemos enseñar a los niños a no confiar demasiado en su propio entendimiento, ya que la función de la razón es demostrar lógicamente A, la verdad matemática y B, las ideas iniciales aceptadas por la voluntad. En el primer caso, la razón es quizás una guía infalible, pero en el segundo no siempre es segura, pues independientemente de si la idea inicial es correcta o incorrecta, la razón confirmará con pruebas irrefutables. Por lo tanto, a medida que los niños alcanzan la madurez suficiente para comprender esta enseñanza, se les debe enseñar que la principal responsabilidad que recae sobre ellos como personas es aceptar o rechazar las ideas que se les presentan. Para ayudarlos en esta decisión, debemos brindarles principios de conducta y una amplia gama de conocimientos adecuados. Cada niño, cada hombre que se detiene repentinamente observando la acción de su propia razón, es otro Colón, el descubridor de un nuevo mundo. Comúnmente dejamos que la razón haga su trabajo sin nuestra atención, pero hay momentos en que nos quedamos paralizados y admirados, observando cómo se despliegan ante nosotros, punto por punto, una veintena de argumentos a favor de esta alfombra en contra de aquella, esta ruta en preferencia a la otra, nuestro amigo elegido en contra de Bob Brown, porque cada ventaja sugerida por nuestra razón se opone a una desventaja subyacente. ¿De qué otra manera podría suceder que no haya un solo punto sobre el que dos personas puedan razonar, comida, vestimenta, juegos, educación, política, religión, sino que ambas puedan tomar posiciones opuestas y cada una presente pruebas infalibles que convencerán a la otra, si no fuera porque ella también está ya convencida por pruebas más contundentes? Fortalecer su propio argumento. Todo personaje histórico o de ficción apoya esta tesis, y probablemente no haya mejor forma de enseñar el razonamiento correcto que dejar que los niños desarrollen los argumentos a favor de esta o aquella conclusión. Así, Macbeth, un gran general, regresa tras una brillante victoria con la cabeza y el corazón inflados. Macbeth es una tragedia de William Shakespeare, que se cree que fue representada por primera vez en 1606. ¿Qué no podría lograr? ¿Acaso no podría gobernar un país tan bien como dirigir un ejército? La razón le muestra los pasos para lograr grandes cosas. Grandes cosas, sí, pero ¿son lícitas estas posibles hazañas? Y entonces, justo a tiempo, se topa con las hermanas extrañas. Como todos solemos refugiarnos en el fatalismo cuando la conciencia ya no nos sostiene. Será varón de Cawdor, y he aquí la confirmación llega al instante. El barón de Cawdor es una versión de Macbeth que es asesino y tirano. También será rey. Pues bien, si esto se decreta, ¿qué puede hacer? Ya no es un agente libre, y una veintena de argumentos válidos se despliegan mostrando cómo Escocia, el mundo, su esposa, él mismo, se verían enriquecidos, prosperarían y serían bendecidos si tuviera la oportunidad de hacer lo que le correspondía. ¿Oportunidad? El asunto estaba decretado. Dependía de él encontrar los medios, las herramientas. No carecía de imaginación, poseía una mente poética y se acobardaba ante los horrores que vagamente preveía. Pero la razón acudió en su ayuda y paso a paso toda la sangrienta tragedia se fue gestando ante su mente premonitoria. Cuando conocemos a Macbeth por primera vez, es rico en honores, tiene un ejército de amigos y la generosa confianza de su rey. El cambio es repentino y completo, y podemos creer la razón lo justificó en todo, pero la razón no lo inició. La voluntad impulsada por la ambición ya había admitido la idea de una grandeza imponente, incluso antes de que las extrañas hermanas dieran forma a su deseo. De no haber sido por este apoyo que le brindó la voluntad, las predicciones del destino no habrían influido en su conducta más que en la de Banquo. Pero no debe suponerse que la razón es maligna, solo promotora de malos consejos. La enfermera Cable, Jack Corwell, Lord Roberts, el general Gordon, Madame Curie, dejan suficientes indicios para permitirnos seguir las líneas de pensamiento
que desembocaron en hechos gloriosos. Sabemos cómo Florence Nightingale recibió, acogió y razonó la noción de compasión que la obsesionaba, y cómo a través de muchas dificultades su gran proyecto para salvar a los enfermos y sufrientes del ejército de su país se desarrolló, cómo fue capaz de transmitir a los poderosos los mismos argumentos convincentes que la motivaron. Esa fue una idea afortunada de la Iglesia medieval que representó la idea rectora de cada una de las 7 artes liberales mediante un exponente escogido, capaz de convencer a otros con los argumentos que su propia razón presentaba. Así, Prisciano enseñó al mundo gramática, Pitágoras aritmética, y el nombre de Euclides aún representa la ciencia que apeló a su razón. Pero no son solo los grandes avances intelectuales y descubrimientos o los acontecimientos que transforman el mundo, para bien o para mal, los que exhiben el poder persuasivo de la razón. No hay objeto en uso, grande o pequeño, sobre el cual la razón de alguien no haya trabajado exhaustivamente. Un sofá, una cómoda, un barco, una caja de soldaditos de juguete, todos han sido pensados paso a paso, y el inventor no solo ha considerado las ventajas, sino que ha superado las desventajas hasta el punto de que su invento está ahí, listo para usar. Y solo aquí y allá alguien se toma la molestia de considerar cómo surgió ese artículo útil o quizás hermoso. Vale la pena preguntarle a un niño cómo se te ocurrió cuando viene a hablarte de un nuevo juego que ha inventado, de un nuevo país de la imaginación que ha nombrado, poblado y gobernado. Probablemente te dirá qué fue lo primero que se le metió en la cabeza y luego cómo se le ocurrieron las razones una tras otra. Después de cómo se te ocurrió, la siguiente pregunta que se le ocurrirá a un niño es ¿cómo lo concibió? Y distinguirá entre la primera idea que se le metió en la cabeza y los pasos razonados que lo llevaron a completar un objetivo, el descubrimiento de un planeta, la creación de una ley. A veces se debe introducir a un niño en la psicología del crimen y verá que la razón aporta pruebas infalibles de la rectitud del acto criminal. Desde Caín hasta el último gran delincuente, todo acto criminal se ha justificado mediante argumentos razonados que surgen espontáneamente para el criminal. Conocemos los argumentos ante los que Eva cayó cuando la serpiente interpretó el papel de las hermanas extrañas. Las 3 brujas, también conocidas como las hermanas extrañas, las hermanas Wayward o las hermanas descarriadas, son personajes de la obra de William Shakespeare, Macbeth. Representan el mal, la oscuridad, el caos y el conflicto. Es agradable a la vista, es bueno para comer, te hará sabio en el conocimiento del bien y del mal. Argumentos buenos y convincentes, lo suficientemente engañosos como para contrarrestar los argumentos de la obediencia. Los niños deben saber que estas cosas también están ante ellos, que siempre que quieran hacer algo malo, se les ocurrirán razones importantes para hacerlo. Pero afortunadamente, cuando quieran hacer el bien, no aparecerán razones menos convincentes para hacerlo. Tras una abundante práctica razonando y descifrando las razones de otros, ya sean reales o ficticias, los niños pueden llegar fácilmente a la conclusión de que lo razonable y lo correcto no son sinónimos, que la razón es su sirviente, no su gobernante, una de esas sirvientas que ayudan al alma humana en el gobierno de su reino. Pero no más que el apetito, la ambición o el amor a la comodidad, se le puede confiar a la razón el gobierno de un hombre, y mucho menos el de un Estado, porque se utilizan argumentos bien razonados tanto para un camino equivocado como para uno correcto. Verá que la razón obra involuntariamente, que todos los pasos hermosos que suceden en su mente sin ninguna actividad o intención por su parte, pero nunca debe suponer que fue arrastrado al mal por pensamientos que no pudo evitar, porque la razón nunca lo inicia. Solo cuando decide pensar en algún curso o plan, como Eva frente a las manzanas, entra en juego la razón. Así, si elige pensar en un propósito que es bueno, muchas razones excelentes se apresurarán a apoyarlo, pero por desgracia, si elige albergar una noción equivocada, por así decirlo, hace sonar la campana de la razón, que refuerza su intención equivocada con una veintena de argumentos que prueban que lo incorrecto es correcto.
Un reconocimiento adecuado de la función de la razón debería sernos de enorme ayuda en estos tiempos en que el aire está lleno de falacias y nuestra modestia personal, ese respeto propio de las personas, propio de las naturalezas bien organizadas, jóvenes o mayores, nos predispone a aceptar conclusiones debidamente respaldadas por la opinión pública o por aquellos cuyas opiniones valoramos. Sin embargo, es importante reconocer que probablemente nunca se ha hecho o dicho nada malo, ningún delito se ha cometido que no haya sido justificado ante el autor por argumentos que le llegan involuntariamente y que su propia razón produce con fuerza acumulada. ¿Se equivoca alguna vez Shakespeare? Y de ser así, podemos pensar que un Ricardo III que se regordea en su propia villanía, que de hecho no es hipócrita en el sentido de actuar consigo mismo, no es fiel a la naturaleza humana. Grande es Shakespeare, así que quizá Richard fue la excepción a la regla que lleva a un hombre a ahorcarse cuando finalmente ve su incomparable villanía. ¿Y acaso no dice Richard al final, yo mismo no me compadezco de mí mismo? Para nosotros y nuestros hijos basta con saber que la razón pondrá buena cara a cualquier asunto que propongamos, y que podamos demostrar que tenemos razón no justifica, pues no hay teoría que podamos recibir ni acción que podamos contemplar que nuestra razón no confirme. Por supuesto, sabemos que muchas pruebas infalibles que Sir Francis Bacon escribió a las obras de William Shakespeare, y una persona ingeniosa ha elaborado una cadena de argumentos que prueban que el doctor Samuel Johnson escribió la Biblia. ¿Por qué no? La teoría baconiana de la autoría shakespeariana sostiene que Sir Francis Bacon, filósofo, ensayista y científico, escribió las obras atribuidas a William Shakespeare. El doctor Samuel Johnson fue un hombre de letras conocido y polémico. Realizó un diccionario de la lengua inglesa trabajando solo. Redactó algunas breves biografías de poetas ingleses, muy entretenidas, y editó las obras de Shakespeare. Para una nación de pensadores lógicos, los franceses cometieron un extraordinario error al elegir a la diosa de la razón para que les divinizara los honores, pero de hecho quizá lo hicieron porque son una nación lógica, pues la lógica nos da la fórmula misma de la razón, y lo que se demuestra lógicamente no es necesariamente correcto. Ya no nos sorprende que dos hombres igualmente rectos, igualmente virtuosos, seleccionados de entre cualquier grupo, tengan opiniones opuestas sobre casi cualquier cuestión, y cada uno las fundamente con argumentos lógicos. Así pues, estamos a merced del doctrinario en religión, del demagogo en política, y nos atrevemos a decir del soñador en ciencia, y creemos salvar nuestras almas estando a la vanguardia de la opinión en uno u otro caso, pero no si hemos crecido conscientes de la belleza y la maravilla del acto de razonar, así como de las limitaciones que conlleva. Debemos ser capaces de responder a los argumentos en el aire, no tanto con contraargumentos, sino exponiendo sus falacias y demostrando por nuestra cuenta la postura contraria. Por ejemplo, Karl Marx, ese entusiasta tan adorable, tan exasperante pero esencialmente real, aunque a menudo desacertado, domina el pensamiento socialista actual. Punto por punto, para bien o para mal, el manifiesto marxista de 1848 está entrando en vigor. Para los países más avanzados se nos dicen, las siguientes medidas podrían tener una aplicación muy general. 1. Expropiación de terrenos y aplicación de la renta a los gastos del Estado. No tenemos espacio para examinar la proposición marxista en detalle, pero consideremos una sola falacia. Se supone que la renta de los terrenos es para el uso, enriquecimiento y disfrute exclusivos del propietario. Ahora bien, el programa del Duque de Bedford, por ejemplo, publicado recientemente, muestra que los ingresos derivados de los parques son insuficientes para su mantenimiento y para cubrir los impuestos que gravan al propietario. Además, los terratenientes no son solamente grandes empleadores de mano de obra, generalmente en condiciones favorables, sino que mantienen una muy importante beneficencia. La mayoría de los grandes terratenientes hacen de sus lugares parques públicos, mantenidos en hermoso orden a sus expensas privadas. 2. Impuestos progresivos y fuertes.
La falacia reside en que el proletariado, en cuyo interés se publicó el manifiesto, debe necesariamente, debido a su número, ser un gran contribuyente. Por lo tanto, es sobre ellos sobre quienes recaerán los impuestos progresivos y fuertes, como hemos visto en Rusia hasta su extinción. 3. Abolición de la herencia. Una medida diseñada para reducir a todas las personas al mismo nivel. Como sabemos, la abolición de la clase es el objetivo principal del socialismo, pero la falacia subyacente reside en la suposición de que la clase es estable y no se encuentra en un estado de flujo continuo, en un movimiento ascendente y descendente continuo como el de las partículas de agua en el océano. El hombre que hoy está en el fondo puede estar mañana en la cima, como vemos, no solo en la Rusia soviética, sino en la mayoría de los países civilizados. Los intentos de controlar este movimiento natural son tan vanos como la orden del rey Canuto al océano. Lea El rey Canuto en la orilla del mar, en 50 historias famosas contadas de James Baldwin. 4. Confiscación de los bienes de todos los emigrantes y rebeldes. La supuesta autoridad debe ser apoyada por la tiranía, esa peor tiranía que exige que todos los hombres piensen con orden, como deben hacerlo en un Estado soviético, o serán penalizados para hacerlos impotentes. La falacia reside en una concepción errónea de la naturaleza humana. No hay nada que los hombres no estén dispuestos a sacrificar por una idea como la de la libertad de pensamiento y de movimiento. 7. Tratan de la centralización del crédito, del transporte, de las fábricas, de los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del hombre común, del proletariado, en cuyas manos se depositarán toda la riqueza y todos los medios de obtenerla. Aquí tenemos una preparación lógicamente pensada para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la falacia subyacente es que propicia una revolución que no produce ningún cambio, sino un mero cambio de gobernantes, mejores o peores según sea el caso. En la República Soviética, según la ley del flujo social perpetuo, nuevos gobernantes llegarían a la cima arbitrarios y tiránicos, porque no estaban limitados por precedentes y costumbres. Los niños no tendrían problema en demostrar cómo el último estado de una nación así gobernada es peor que el primero. 8. Obligación de trabajar para todos. La idea inicial de un Estado soviético es garantizar la debida libertad e igualdad de condiciones para todos, pero incluso al contemplar tal Estado, era necesario postular para todos el servicio militar obligatorio y la disciplina de un ejército. 9. Procesamiento conjunto de la agricultura y la industria manufacturera. El objetivo es la eliminación gradual de la distinción entre la ciudad y el campo. Este es un punto del manifiesto que todos desearíamos ver en la práctica, pero ¿es posible? 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Afortunadamente, esto se ha llevado a cabo con la condición de para quienes sea necesario o deseable. La dificultad reside en la concepción de la educación formada por una comunidad soviética, y la defensa de la educación gratuita es una cortina de humo engañosa, pues su propósito es una educación que forme a la próxima generación en principios revolucionarios fervientes. Para continuar con nuestro análisis de la 10ª máxima, la siguiente cláusula exige la abolición del trabajo infantil en las fábricas en su forma actual. Hasta aquí todo bien. Afortunadamente hemos vivido para presenciar esta abolición. Puede que la cláusula tenga una interpretación siniestra, pero en apariencia cuenta con el asentimiento de todos los buenos ciudadanos. Tercer cláusula, unión de la educación con la producción material. Aquí, por motivos de economía, vamos por el camino de los comunistas en nuestras escuelas de continuación, pero una falacia subyace a esta máxima, que bien podría frustrar nuestros esfuerzos por mejorar la educación del pueblo. Se asume que el niño que aprende, por ejemplo, ciertos procesos de fabricación al mismo nivel que su educación intelectual, obtiene mejores resultados en el futuro que quien dedica todo su tiempo a la educación. No existe consenso entre los empleadores que demuestre que esto sea así. Por el contrario, dado un niño con potencial, un fabricante estará satisfecho de que pronto aprenderá su oficio en la fábrica. Pero la función de la educación no es impartir habilidades técnicas, sino desarrollar a una persona,
Cuanto más personas sea, mejor será el trabajo, sea cual sea este. Y como he dicho antes, la idea de la escuela de continuación es o debería ser un curso universitario de humanidades, no en lo que se ha llamado las mejores humanidades, es decir, los clásicos, aunque si estas son en algún sentido las mejores, es una cuestión discutible, sino en las humanidades singularmente ricas que ofrece el inglés. Estas 10 máximas marxistas nos brindan un amplio terreno para la discusión, no para conferencias ni lecciones orales, sino para seguir durante unos minutos cualquier apertura sugerida por la actualidad, un elemento recurrente en el programa de trabajo infantil, pero deben seguir los argumentos y detectar las falacias por sí mismos. La razón, como las demás facultades de la mente, requiere material para trabajar, ya sea embalsamando en la historia o la literatura, o impregnando por las noticias de una huelga o un levantamiento. Es una locura dejar que los niños se enfrenten a un mundo debatible con solo, por ejemplo, una preparación matemática. Si nuestra tarea consistiera en entrenar su capacidad de razonamiento, tal entrenamiento sin duda sería útil, pero la capacidad ya existe y solo necesita material para trabajar. Es preciso tener presente esta precaución. La razón, como todas las demás propiedades de una persona, está sujeta al hábito y actúa sobre el material que está acostumbrada a manejar. Platón también formó un juicio justo sobre esta cuestión, la educación de los jóvenes, y percibió que las matemáticas no proporcionan ninguna pista sobre el laberinto de los asuntos, ya sean públicos o privados. Hemos visto que la lectura y los asuntos cotidianos deben brindar espacio y oportunidad para el deleite en el razonamiento propio de los niños. Las falacias que ellos mismos cometen, al ser expuestas, los hacen más propensos a detectar falacias en otros ámbitos. ¿Qué haremos? ¿Vamos a perder el tiempo discutiendo con los niños cada proposición inútil y blasfema que se les presente? Claro que no, pero podemos ayudarles con principios que les permitan discernir estas dos características por sí mismos. Una proposición es inútil cuando no se basa en nada ni conduce a nada. Además, la blasfemia es un pecado, el pecado de ser impúdico hacia Dios Todopoderoso, a quien todos conocemos, sin que nadie se lo diga, y sabemos que es temible, maravilloso, amoroso, justo y bueno, tan cierto como que sabemos que el sol brilla o que sopla el viento. Los niños también deben ser educados para que comprendan que un milagro no es menos milagro porque ocurra con tanta constancia y regularidad que lo llamemos ley, que la savia sube por un árbol, que un niño nace con los ojos de su tío, que una respuesta que podemos percibir llega a nuestras oraciones serias. Estas cosas no son menos milagros porque ocurran con frecuencia o invariablemente, y porque hayamos dejado de preguntarnos por ellas. Sin duda, lo mismo hizo el pueblo de Jerusalén cuando nuestro Señor realizó muchos milagros en sus calles. Cuando los niños perciben que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Juan 5:17, es la ley que ordena a las naciones y a los individuos que mi espíritu no contenderá siempre con el hombre. Es una terrible advertencia para todo pueblo y toda persona que impedir el mal obrar, alentar el bien obrar de los hombres y las naciones es una labor incesante, la obra del Padre y del Hijo. Aún para el niño que percibe estas cosas, los milagros no serán asuntos de suprema importancia, porque toda la vida será para él materia de asombro y adoración. Además, si queremos que los niños se mantengan alejados de todos los clamores religiosos que hay en el aire, debemos ayudarlos a comprender qué es la religión. ¿Me garantizará la religión mi felicidad privada y personal? En general, creo que debemos responder que no, y si la abordamos con miras a dicha felicidad, entonces, con toda certeza y rotundamente no. He aquí una respuesta final y enfática a las ofertas casi religiosas que se imponen con clamor a las almas indecisas. Se les ofrece tranquilidad física, alivio mental, reparación de la pérdida, incluso de la pérdida definitiva cuando fallezcan sus seres queridos. Podemos recurrir a mediums, conversar mediante golpes en la mesa, ser sanados por la fe, es decir, fe en el poder de un sanador que nos manipula. El pecado no es para nosotros ni la tristeza por el pecado.
Podemos vivir en una continua y odiosa autocomplacencia, alejados de las almas ansiosas que luchan a nuestro alrededor, porque en verdad no hay pecado, tristeza, ansiedad ni dolor si deseamos que no existan. Es decir, la religión me garantizará mi felicidad privada y personal, me hará inmune a toda angustia y miseria de la vida, y esta feliz inmunidad depende totalmente de mi propia voluntad. La persona que importa en mi religión soy yo mismo. Para mí, la función de la religión en tal caso es eliminar toda inquietud física y espiritual y llevarme a un nirvana de autocomplacencia serena. Pero debemos responder como dijo el profesor Bosanquet, rotundamente no. La verdadera religión no me hará esto, porque la forma final de la religión, que sí lo hará, es la idolatría, la autoadoración sin ninguna intención más allá del yo. Para continuar con nuestra cita, bueno, pero si no es eso, ¿entonces qué? Lo consideramos bueno y grandioso, pero si simplemente no nos aporta nada, ¿cómo va a hacerlo? Pero la respuesta era la respuesta a la pregunta, y podría ser que a una pregunta que sonara ligeramente diferente se obtuviera una respuesta muy distinta. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿hace que mi vida valga más la pena? Y la respuesta podría ser, es lo único que hace que la vida valga la pena. En una palabra, quiero, estoy hecho para y debo tener un Dios. Sin duda, gracias a la dulzura de su fe y amor, los niños tienen acceso inmediato a Dios. ¿Y qué más podríamos desear? El dulce Jesús está en su camino y en su lecho. Los ángeles los atienden, gozan de todas las inmunidades del reino, pero no olvidemos que la razón es tan activa en ellos como los afectos. A finales del siglo pasado, la gente contaba con una forma sencilla y directa de fundamentar la fe de un niño. Todos los artículos de la fe cristiana se sustentaban en una especie de pequeño catecismo de pruebas bíblicas, y este método no dejaba de ser útil. Pero hoy, si nos basamos en pruebas bíblicas, debemos probar las escrituras y debemos cambiar nuestro enfoque. Los niños deben saber que no podemos probar ninguna de las grandes cosas de la vida, ni siquiera que nosotros mismos vivimos, sino que debemos confiar en lo que sabemos sin demostración. Sabemos también, y esta otra certeza debe serles inculcada, que la razón, lejos de ser infalible, es sumamente falible, persuasible, susceptible de influencias, pero aún así es una fiel servidora, capaz de probar cualquier idea que la voluntad reciba. Una vez convencidos de la falibilidad de nuestra propia razón, podemos detectar las falacias en el razonamiento de nuestros oponentes y no somos propensos a dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Toda madre sabe lo intensamente razonable que es un niño y lo difícil que es refutar sus conclusiones lógicas y absurdamente erróneas. Así que nosotros no debemos disuadirnos de tratar asuntos serios con estos jóvenes neófitos, pero solo cuando se presente la ocasión. No podemos correr el riesgo de aburrirlos con las grandes preguntas de la vida mientras sea nuestro deber enviarlos seguros. Observamos que, si bien los niños se cansan de discutir sobre nimiedades, a menudo por el mero placer de emplear su capacidad de razonamiento, muchos de ellos rechazan aquellos estudios que, suponemos, deberían dar rienda suelta a una facultad que ya poseen, aunque no la fortalezcan ni la desarrollen. Sin embargo, pocos niños disfrutan de la gramática, especialmente de la gramática inglesa, que depende tampoco de la inflexión. La aritmética y también las matemáticas atraen solo a un pequeño porcentaje de la clase o escuela, y para el resto, por muy inteligentes que sean, sus problemas resultan desconcertantes hasta el final, aunque puedan deleitarse razonando sobre problemas de la vida en literatura o historia. Quizás deberíamos aceptar este voto tácito de la mayoría y dejar de presionar indebidamente sobre estudios que serían invaluables si la capacidad de razonamiento de un niño dependiera de nuestra formación, pero que estamos en una situación diferente cuando percibimos que los niños llegan a estar dotados tanto de razón como de amor, que nuestra tarea es proporcionar abundante material sobre el cual esta facultad suprema puede actuar, y que cualquier desarrollo que se produzca con la práctica en campos de pensamiento que les resulten afines. Al mismo tiempo,
no podemos permitir que los niños descuiden ninguno de estos deliciosos estudios. Llegará el momento en que se deleitarán con las palabras, su belleza y propiedad, cuando verán que las palabras están consagradas como vehículo de la verdad y no deben ser manipuladas descuidadamente en sus enunciados ni mutiladas en su forma, y debemos prepararlos para estos estudios posteriores. Quizás deberíamos posponer el análisis sintáctico, por ejemplo, hasta que el niño se acostumbre a sopesar el sentido de las oraciones y permitirle que se entretenga con figuras retóricas. Antes de intentar un análisis minucioso de las oraciones, deberíamos reducir nuestra nomenclatura gramatical al mínimo. Lo cierto es que los niños no generalizan, recopilan detalles con asombrosa diligencia, pero mantienen sus impresiones fluidas, por así decirlo, y no podemos apresurarlos a formular. Si el uso de las palabras es una ley en sí mismo, cuánto más lo será el lenguaje de las figuras y las líneas. Recordemos lo instructivo e impresionante que es Ruskin con la tesis de que 2 y 2 son 4, y que por ninguna posibilidad que el universo ofrezca no puede ser 5 o 3. Desde este punto de vista de la ley inmutable, los niños deberían acercarse a las matemáticas, deberían ver lo impresionante que es lo cual es absurdo, de Euclides, tan absurdo como lo serían las afirmaciones de un hombre que dijera que sus manzanas siempre caían hacia arriba y por la misma razón. El comportamiento de las figuras y las líneas es como la caída de una manzana, determinado por leyes inmutables, y es una gran cosa comenzar a ver estas leyes incluso en su aplicación más sencilla. El niño, cuyos acercamientos a la aritmética se basan en descubrimientos de las leyes que rigen los números, no dividirá 15 peniques entre 5 personas y les dará a cada una 6 o 9 peniques, lo cual es absurdo. Lo condenará, y con el tiempo percibirá que las respuestas no son puramente arbitrarias, sino que deben ser alcanzadas por la razón de un niño pequeño. Las matemáticas son un deleite para la mente del hombre que se deleita en la percepción de la ley, que incluso puede aventurarse a adivinar una nueva ley hasta descubrirla. Pero no todos los niños pueden ser campeones de boxeo, ni todos pueden defenderse en las matemáticas. Por lo tanto, quizá la tarea de los profesores sea abrir tantas puertas como sea posible con la convicción de que las matemáticas son uno de los muchos estudios que contribuyen a la educación, un estudio de ninguna manera accesible para todos. Por lo tanto, no deberían monopolizar el tiempo indebido, ni las personas deberían verse impedidas de ejercer carreras útiles por el hecho de que no muestran gran competencia en estudios que son del agrado de los examinadores, sin duda porque las soluciones son definitivas y el trabajo puede ser juzgado sin la molesta vacilación y el temor a ser injusto que acechan el camino de los examinadores en otros estudios. Queremos enviar niños informados por la razón firme, la voluntad templada, la resistencia, la previsión, la fuerza y la habilidad. Ella era un fantasma de deleite, Wordsworth, pero debemos agregar resoluciones a nuestras buenas intenciones y no podemos esperar producir un alma razonable y finamente refinada a partir de la fricción constante, digamos, de los estudios matemáticos solamente.